Robocop es un símbolo popular de los 80 y con razón. Su idea y su premisa es bastante intrigante. ¿Qué pasa cuando la máquina intenta reemplazar al humano? Es decir, cuando el individuo tiene que luchar por mantener su humanidad y su identidad. Puede parecer un poco enredoso, pero es aquí cuando aplico un viejo dicho mío, de mi propia invención, cabe señalar, el cual dice que no se trata de la idea, se trata de la presentación. Robocop puede tener una idea que parece a simple vista enredosa, pero en su presentación lo hace bastante más digerible y lo hace sobre todo entretenido para el espectador, a tal punto de que se hace tan identificable que se volvió un ícono popular no solo de su década, sino de generaciones posteriores, al punto de que prácticamente cualquiera, haya visto la película o no, puede reconocer fácilmente al personaje. Robocop ha tenido varios juegos a lo largo de su historia, desde los más antiguos hasta los más recientes, y ha tenido bastantes buenos títulos. Sin embargo, del juego del cual les vengo a hablar es diferente porque no se inspira de manera directa en el personaje. Sin embargo, tiene ideas y conceptos los cuales podemos ver que claramente tienen ciertas similitudes con Robocop, de tal manera que podemos decir que si bien no es una inspiración o no es una fuente directa, sí podemos tener cierto paralelismo que resulta bastante interesante debido al manejo de ideas y conceptos de estos. Del juego del que les vengo a hablar es Black Rock Shooter The Game, perdón por mi pronunciación si lo dije mal. Si bien muchos conocen la serie y el videojuego, lo que quizás algunos no tengan de todo el claro es que primero fue el videojuego y después la serie, cosa que es curiosa porque lo normal es que sea lo inverso, es decir, que se haga un juego en base a la serie, pero en este caso fue que se hizo una serie tomando como inspiración el juego. La historia es bastante curiosa. Nos encontramos en un futuro posapocalíptico. Es el año 2051 y la raza humana está casi extinta. Sus supervivientes se cuentan únicamente por decenas. Esto es debido a una raza alienígena que, declarándole la guerra a la Tierra, los lleva a este extremo. Los humanos, en un intento desesperado por ganar y sobrevivir, deciden despertar a un arma especial antes de tiempo, el cual se convertirá en el protagonista y el cual el personaje al que pasaremos a tomar control. Este personaje es denominado como Proyecto BRS y es cuando tomamos control de él y vencemos a los primeros alienígenas en el tutorial, cuando nos damos cuenta del giro argumental tan impresionante, y es cuando decimos: yo soy el Black Rock Shooter. La historia en sí es interesante, pero no parece nada del otro mundo. Es decir, es un juego que hasta cierto punto puede parecer hasta genérico, si bien no en el mundo de los videojuegos, pero un poquito sí en el mundo del anime, porque pues al final de cuentas es un juego japonés y pues una cosa tiene que ir con la otra en muchísimos casos. Pero como ya había mencionado antes, no se trata de la idea sino de la presentación, y es en la jugabilidad donde este título empieza a brillar con luz propia. Voy a explicar por qué. El título es un RPG. Sí, yo sé, un estudio japonés diseñando un juego RPG, Dios mío, ¿quién lo hubiera imaginado? No, pero ya en serio, donde más se destaca ese título es en su sistema de combate, y es que a pesar de tener una movilidad en 3D, sus combates son algo único. Yo no he visto nada así en otro título, así que me voy a explicar en esto. A pesar de que como jugadores podemos desplazarnos en un entorno de 3 dimensiones y hay enemigos sueltos en el mapa, cuando hacemos contacto con el enemigo pasamos a una pantalla de combate. Aquí es donde viene lo interesante. Es como si fuera una especie de RPG combinado con shooter sobre rieles. ¿Por qué? Porque literalmente tenemos 3 rieles: izquierda, derecha y centro. Podemos apuntar y podemos disparar a los enemigos. Sin embargo, también podemos esquivar sus ataques, moviéndonos de izquierda a derecha. Contamos con un botón de cubrir el ataque y también el dash, que es con el que nos movemos izquierda, derecha o centro, también está ligado con una barra de estamina. Los ataques también van ligados a esa barra de estamina, por lo que tenemos que gestionar bastante bien nuestra movilidad con nuestro ataque. Y esto es importante porque los enemigos tienen sus propios patrones, su propia velocidad y sus propias características que hacen que cada vez que entremos en un combate pensemos rápidamente y analicemos a cuál enemigo debemos priorizar, cuáles podemos acabar rápidamente y con cuáles debemos gestionar más nuestra estamina para no quedarnos sin ella y quedarnos vendidos a los ataques enemigos.
Porque eso sí, cuando se nos acaba la estamina, el personaje queda bloqueado y de esa manera no puede ejercer ninguna acción, ni moverse, ni bloquear, ni atacar, lo cual nos deja a la merced de los ataques enemigos. Es por eso que debemos pensar bien en qué estrategia debemos seguir, cuáles enemigos priorizar con nuestro armamento y con cuáles debemos acabar rápidamente, o por el contrario, con cuáles es mejor gestionar nuestros recursos para una batalla de mayor duración. En el medio de todo esto tenemos nuestros power-ups, tenemos nuestros atuendos, nuestras mejoras, pero ese sistema de combate realmente no lo he visto en ningún título. Me parece muy original y sobre todo me parece muy divertido. Este título me recuerda a Robocop, no solo por el obvio hecho de que controlamos a un personaje que es humano, pero con implantaciones cibernéticas que intentan volverlo más autónoma, sino que conforme va pasando los primeros minutos del juego, este personaje empieza a tener ciertos flashbacks y ciertos recuerdos de una vida anterior, una vida que se niega a ser borrada de su subconsciente, la cual le permite, de cierta manera, entregarle un poco de humanidad, a pesar de que su ambiente y sus compañeros intentan volverla más autónoma para que sea una máquina perfecta de combate. No he visto mucho de los flashbacks ni tampoco me he enterado mucho de la historia, pero el desarrollo del personaje y el cómo se va volviendo cada vez más humano en vez de más máquina para poder pelear contra los alienígenas se ve bastante orgánico desde mi punto de vista y intenta empatizar con el jugador para que éste se sienta impulsado a descubrir más de su historia y poder disfrutar no solamente de su jugabilidad sino también del mundo o del lore que éste ofrece. Ahora bien, ya vimos un poco por qué nos recuerda a Robocop, pero la pregunta es, ¿por qué nos recuerda a Nier Automata? Bueno, son personajes androides y con forma femenina y son waifus y... No, ¿saben qué? No puedo continuar con esto. Les voy a ser bastante sincero, chicos. Yo solo quería una excusa para poner a Nier Automata en el título y en la etiqueta también. ¿Por qué? ¡Quiero visitas, chingada madre! Si les hace sentir mejor, esta excusa es suficientemente válida para justificar el nombre de Nier Automata en el título y en las etiquetas del video, junto con el de 2B. Sí, no sé cómo les haría sentir mejor, pero a mí me hace sentir mejor. No sean egoístas, piensen en el prójimo, caramba. Vamos a cambiar de tema a otra cosa porque eso es importante. Voy a ser sincero, no me he terminado ese título por 3 razones principales. Primero, tiempo. Cuando descubrí ese título y empecé a jugarlo, tenía tiempo, pero conforme empecé a avanzar me empecé a quedar sin tiempo debido a otras actividades necesarias. Ya comprenderán. Segundo, es un título que no salió de Japón. Su lengua, su escritura y sus subtítulos están netamente en japonés. Y ustedes no saben lo difícil que es jugar un RPG donde se basa más que nada en muchas cosas en el diálogo y en la conversación entre personajes para avanzar en la historia. No saben lo difícil que fue avanzar en ese título en japonés. Recuerdo una misión en específico donde no sabía qué hacer y directamente empecé a hablar con todos en una ruta específica y seleccionando todas las opciones, todos los diálogos, todas las interacciones solamente para vencer el nivel. Si no mal recuerdo, tardé 3 horas en un nivel que de forma normal se tardaría 15 minutos. Fue un horror, pero así de comprometido estaba en su momento con el título. Recuerdo que llegué a estar tan familiarizado con los menús, con los equipamientos, con las mejoras, no porque sepa japonés o haya aprendido, sino porque empecé a tener tanto ensayo y error que en algún momento mi mente comprendió qué cosa hacía cada acción en el menú simplemente por mero instinto, no porque realmente entendía lo que ahí decía. Es una relación amor-odio con este juego. Es una relación amoroidial. Tercero, por alguna extraña obsesión que me es indescriptible, no quería continuar con el título si no lo presentaba en videos al estilo gameplay. No sé por qué, la idea se me metió en la cabeza y nunca me la pude quitar. Nunca tuve cómo hacerlo, así que se quedó estancado porque no quería continuar. Pero
surgieron dos cosas interesantes en este lapso de tiempo. Primero, ya tengo con qué hacer los gameplays, ya tengo con qué subirlos de manera mínimamente decente. Y segundo, ya encontré una manera de más o menos entender la historia y el lore de este mundo. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que recientemente, hace cuestión de unos 2 meses, descubrí que este juego tiene un hack donde traducen todo el título, todo lo que es los subtítulos del juego. Y eso es increíble. Estoy seguro que debe haber sido una labor bastante difícil de conseguir. Pero es debido a ese hack que voy a traer este juego como gameplay. Y seguramente es el hack que utilice para las imágenes de este video que se estén relacionando con el título. Así que si ya conocían ese título o si no lo conocen, y si quieren saber un poquito más de él, pues pueden estar atentos, porque en cuestión de nada, 2 días más, voy a subir gameplays de este juego. Intentaré hacerlo de manera constante, únicamente no va a ser un gameplay de cortar y pegar, sino que va a ser editado, porque al ser un RPG hay cosas que son un poco de relleno. Me refiero al grandeo, voy a grandear, pero no lo mostré en cámara. Aparte de que hay ciertas cosas que, como es un mapa que no es de mundo abierto, pues ciertas cosas que se descubren, como el estar dando vueltas por el mapa hasta descubrir el ítem que necesitas, pues también lo quiero editar para que el gameplay sea mucho más dinámico. Entonces, si les interesa, estén atentos. Si les gustó, pues pueden apoyarme con lo que sea su voluntad, un like, una suscripción, yo que sé, un comentario. Y díganme si ustedes también han visto maneras más mediocres de intentar tener vistas usando Nier Automata en algún otro video, porque estoy muy interesado en poder robar esas ideas. Digo, en inspirarme en esas ideas. Pero ya me extendí demasiado. Así que estén atentos y hasta la próxima.